Pues bienvenidos todos. La Cámara de Comercio Británica está muy contenta el día de hoy por poder llevar a cabo este seminario. Agradezco mucho a Esperanto y a el grupo involucrado en la organización para que hablemos de un tema que me parece de primordial interés para muchos, del que se habla quizás poco y deberíamos de hablar mucho más, que es el marketing inclusivo. Y con esto no les quito más tiempo, Pablo, Amy y organizadores. Prefiero que lo aprovechemos en escuchar y en poder tener preguntas y respuestas del público. Y Fernanda, pues el foro es todo tuyo. ¿Qué tal? Supongo que no podríamos hablar de Centennial sin que nosotros participemos. Ay, cierto, casi se me olvida. Dejen que me presente. Yo soy Fernanda, soy miembro de Esperanto, neurodivergente y parte de la generación Z, o como algunos llaman, generación de cristal. Ya saben, los que estamos 24/7 en el celular, o los que preferimos ligar en Bumble, o los que preferimos hacer TikToks y convivir en el mundo real. Bueno, créanme que mi generación es más de lo que se habla, porque somos una generación que ha convivido muchísimo con la tecnología. Nos cuestionamos lo que dicen algunos medios o personas y siempre vemos por un cambio social. Pero algo que muchas empresas o marcas no saben es que, según un estudio de Kantar, el 60% de la población mundial no se siente representada en la publicidad. Y estoy muy segura que entre ese porcentaje hay gente de mi generación. Y se preguntarán, ¿cómo hacer un marketing más inclusivo en donde la generación Z se ve representada? Bueno, para esto les doy la bienvenida a este webinar, en donde Esperanto les compartirá algunos consejos o alternativas ante esta cuestión. Me gustaría quedarme a platicar con ustedes, pero lo mejor es que Pablo les cuente un poco sobre lo que es el marketing inclusivo. Hola, hola, buenos días. Pues muchas gracias, Anán, por la introducción. Me gustaría platicarles un poquito de lo que vamos a ver, justamente que tiene que ver con la parte de marketing inclusivo. Si tienen dudas, por favor, váyanlas poniendo en el chat, les vamos a ir respondiendo, les vamos a ir tratando de responder lo que nosotros vayamos entendiendo de lo que vayan entendiendo ustedes, de lo que vamos haciendo. Si tienen algo que no se escucha bien, si vamos muy rápido, etcétera, háganoslo saber. Pero bueno, empiezo por presentarme de manera súper rápida. Como lo decía Nan, yo soy Pablo, soy fundador de Esperanto. Esperanto es el primer proyecto de marketing inclusivo en México. Entonces, somos el primer proyecto que está trabajando bajo una metodología internacional de marketing inclusivo y trabajamos en colaboración con COPRED y con algunas otras instituciones que nos aseguran hacer la comunicación de forma correcta. Yo soy un hombre miembro orgulloso de la comunidad LGBT, soy un hombre cis, un hombre racializado y mercadólogo que ha trabajado durante años haciendo marketing y que les va a contar un poquito lo que vamos a ver a continuación, pero sobre todo quiero decirles por qué yo estoy platicando aquí de este tema con ustedes y también por qué yo decidí hacer marketing inclusivo. Realmente durante más de 18 años hice marketing y en este marketing que hice yo me di cuenta que fui una de las personas que perpetuaba este tipo de estereotipos, este tipo de situaciones en donde retratamos a personas que se parecen a todos, menos a quienes realmente somos. Yo no retrataba personas de piel morena, yo no retrataba hombres de la comunidad LGBT, yo no retrataba a lo que era mi realidad. Y para mí Esperanto es un proyecto en donde busco reivindicarme a mí, pero también reivindicar a todos aquellos grupos donde tal vez yo no pertenezco a esas diversidades, pero que son grupos que históricamente no han sido representadas. Y estas personas que no han sido representadas tienen derecho y les tenemos que hacer justicia a través de la comunicación. Entonces, partiendo de eso, les platico rapidísimo de qué va Esperanto y les prometo que ya empezamos con todos los datos que tienen que ver con marketing inclusivo y van a llevarse una visión de cómo hacer comunicación muy distinta, que seguro les va a convenir porque va a ser un ganar-ganar. El primer punto es que en Esperanto somos un proyecto de marketing inclusivo, como les comentaba, que nos enfocamos en retratar de forma digna y respetuosa a cada una de las diversidades, a esos grupos que no han sido retratados históricamente, porque siempre hemos retratado a las mismas personas, jóvenes, blancas, con algunas situaciones aspiracionales, hombres y mujeres cisgénero, que regularmente
forman parte de una realidad que no somos la mayoría de los mexicanos. En un país donde el 70% de las personas tenemos piel morena, no puede ser que toda la comunicación sea blanca o que las personas de la comunidad LGBT no seamos retratados. Y cuando nos retratan, pues nos retratan llenos de estereotipos. En Esperanto retratamos a grupos prioritarios y sobre todo que no han sido retratados en la historia. Grupos LGBT, cuerpos diversos, personas con discapacidad, adultos mayores y etnias y raíces, hablando de los tonos de piel. Porque la diversidad, cuando nosotros la hablamos, regularmente pensamos que se trata solamente de hombres y de mujeres de la comunidad LGBT, o muchas veces solamente de mujeres. La diversidad ha crecido y hay otras diversidades que se están sumando, como migrantes y algunos otros. Y son importantes porque no solamente necesitamos cumplir un cheque, porque no solamente es algo que esté de moda o que sea una tendencia. Son importantes porque van a marcar el rumbo de los mercados en los siguientes años. Y para entrar un poco más de lleno, ahora sí vamos a hablar del tema de las generaciones. Pero antes de entrar a la generación Z, me gustaría poder hablar de qué son las generaciones. Y las generaciones son grupos de personas que son categorizados para marketing, para comunicación, en periodos regularmente de 20 años. Y en estos periodos de 20 años, en teoría, se comparten características similares por el momento en el que se nació, por las circunstancias socioculturales que se están determinando durante una época. Aunque 20 años regularmente son mucho. No es lo mismo una persona de 15 años que una persona de 29 años, pero sí la generación se ve retratada por ciertas características. Entonces tenemos primero que nada los baby boomers, y seguramente lo hemos escuchado mucho el término, porque hoy puede llegar a utilizarse hasta para ser despectivo contra algunas personas. Pero lo que es importante entender es que todos pensamos desde una diversidad de la generación en donde nacimos. Entonces un baby boomer nació con unos medios distintos, estaba muy enfocado en la lectura, era mucho más ordenado, mucho más conservador, sus ideas eran mucho más estructuradas. Y no es que no quiera entender la diversidad, es que las ideas que tiene en el contexto en el que nació son diferentes. Son las personas que nacen entre el 46 y el 64. Y de ahí pasamos a la generación X. La generación X es una generación que se ve muy retratada por todo el tema del mérito, por todo el tema de los estudios, por el tema también de que viven este cambio entre la parte que no es digital y la parte digital, y hay una capacidad rápida de aprendizaje. Sus necesidades de consumo también son muy específicas y sobre todo se mantienen muy unidos a manifestaciones culturales. Son las personas que nacen entre el 65 y el 80. Estos años pueden variar 1 o 2 años dependiendo del autor, porque no hay una categorización exacta de cada una de ellas. Después vienen los famosos millennials. Y los millennials es aquella generación que hoy es el foco de muchas marcas, porque es la generación que tiene mayor posibilidad económica en este momento. Son aquellas personas que nacen entre el 81 y el 2000. Y son una generación que ha estado muy marcada por emprender, porque se prefiere en muchas ocasiones tener un negocio propio que trabajar para una empresa, porque son personas que les gusta mucho más vivir de la experiencia, les gusta mucho más viajar, están mucho más enfocadas en la parte de los dispositivos móviles y hay un rechazo hacia la comunicación tradicional, a los medios de comunicación, a la televisión y sobre todo, entrando a lo que hoy nos incumbe, que son los temas de diversidad e inclusión, empieza a haber un cambio fundamental en el pensamiento sobre diversidad e inclusión. Aunque queda mucho más en el tema de el poder pedir a las instituciones y a la sociedad que se hagan las cosas, pero todavía se queda como un primer acercamiento. Y entramos directamente a los centennials, que es la generación de la que vamos a abordar hoy directamente. Los centennials son personas que nacen entre el 2001 y 2016. Es una etapa totalmente distinta en las personas, porque ya no están enfocados en este placer inmediato, en este viaje, en esta experiencia. Están mucho más enfocados nuevamente en la preparación, en la conciencia social y empiezan a ver cosas que no les hacen sentido y tienen un acceso a información que nunca antes se había tenido. Nacen con los medios y con las tecnologías de información como Internet, redes sociales, etcétera. Entonces su capacidad de analizar la información y de pensar es muy distinta a las generaciones anteriores. Muchos, como lo comentaba Nan, le llegan a llamar generación de cristal. Sin embargo, desde mi punto de vista, es una generación que se cuestiona mucho más los cambios y las situaciones que están pasando.
Se le llama la generación que más se ha comprometido con temas de diversidad. Es una generación que se apasiona con las marcas, pero si las marcas se alinean con sus valores y con sus características sociales. Eso es muy importante. Se dan cuenta de manera muy fácil si una marca lo está haciendo solamente por un tema cosmético o por un tema superficial. Y el 45% están dispuestos a poder boicotear un negocio o lo han boicoteado si el negocio está haciendo un washing, que lo vamos a ver un poco más adelante. Si no coinciden estos productos o las marcas con sus creencias o con sus temas de políticos y sociales. Porque hoy es muy común que a una marca se le ocurra poder anunciar algo de la diversidad cuando no hay cambios profundos o internos, o cuando sus mismos productos no están diseñados o no están preparados para las diversidades. Y finalmente es una marca que confía en los influencers, porque el 11% está totalmente cierto de que los influencers son un medio en el que podrían creer para una recomendación. Después de esto, se caracteriza por toda su aceptación a la diversidad. Y creen que los temas de diversidad e inclusión, y hablamos del 76%, que es un número bastante alto, prácticamente 8 de cada 10, es un número que es responsabilidad y sobre todo obligación de las marcas atender. Entonces, ¿por qué estoy dando tantos datos? ¿Por qué estoy mostrando tanta información de este tipo sobre los centennials? Porque si nosotros como marcas tenemos una intención real de poder permanecer en estos mercados y sobre todo de trabajar con las tendencias del mercado y dejar de competir donde todos están compitiendo, tenemos que entender bien que estamos a un mercado mucho más informado y que muchas veces esta comunicación para los centennials no se hace desde los centennials, se hace desde otras generaciones. Y esto hace que no exista conexión y sobre todo que exista mucho rompimiento en el entendimiento de la generación. No es una generación de cristal, como lo muestran los estudios, es una generación que ha visto las condiciones en las cuales han estudiado, trabajado y vivido sus padres y sus abuelos y se lo cuestionan. No consideran que el nivel de trabajo que hoy tenemos sea un nivel adecuado. Hay una prioridad a la vida, a la educación y a la formación que no se tenía anteriormente. Entonces, el tema de incluir una E en el lenguaje, el tema de hacer cambios sustanciales, tiene que ver porque entran en un sentido mucho más crítico de lo que socialmente como personas tendríamos que hacer. Y hay muchas marcas que no se atreven hoy en día ni siquiera a tomar un posicionamiento al respecto, que no generan comunicación sobre comunidades LGBT, que no hablan del lenguaje inclusivo o que ni siquiera han hablado nunca de las personas que viven con una discapacidad. Esta generación está dispuesta a pagar más si estas marcas les representan. Y hay algo bien importante, el 70% influye en las decisiones de compra de sus familias. ¿Qué quiere decir? Que no solamente cuando hacemos esta comunicación vamos a impactar a los centennials, vamos a impactar a los centennials y a todo lo que se deriva de sus familias. Entonces son datos interesantes porque ahora en esta segunda parte de lo que les voy a platicar, vamos a entrar un poco más, ahora sí, en cómo se liga esto con el marketing inclusivo. Porque hay algo muy común que son los washings. Y regularmente nosotros conocemos los washings por el pink washing, que es el más, del que más hemos hablado, pero existen mucho más. Quiero decirles antes qué son los washing. Son todas estas actividades superficiales o cosméticas que las empresas hacen por subirse a una tendencia. ¿Cuántas empresas cambian el color de su logotipo el día del Pride, pero nunca han hecho una campaña de comunicación a la comunidad LGBT? ¿Cuántas campañas, cuántas empresas el 8M hacen también un cambio, una publicación, pero no tienen políticas específicas ni comunicación para las mujeres y sobre temas específicos que retraten su problemática social? Está el woke washing, que va con las causas sociales, el purple washing, que lo vamos a ver el 8M, y el green washing. ¿Cuántas empresas hablan sobre todo de temas sustentables y de ecología cuando realmente no se están preocupando por esto? En la parte del greenwashing tenemos que hacer cambios importantes porque también para los centennials es un factor para decidir si compran una marca o no. Y hay algo que me parece bien importante mencionar. Los centennials están peleando con las grandes marcas. Prefieren comprar a una empresa pequeña, pero que es sustentable y que es responsable y que está velando por un cambio, que comprar a estos grandes corporativos que siempre han comprado. Prefieren comprar en mercados locales, comida más saludable,
mucho más ecología, vegana, etcétera, que poder ir a aquellas grandes cadenas que originalmente sabemos. Yo sé que aquí hay personas de grandes marcas y es importante que puedan saber que esta no es una tendencia, que este es el camino de construcción de marca a largo plazo si queremos permanecer. Porque el 76% de los centennials en México, y estamos llegando a datos de nuestro país, cree que las marcas deben de reflejar la diversidad y los anuncios en las campañas. O sea, ya no estamos hablando de un pequeño número, de un 10%. Casi 7 de cada 10 centennials creen que las marcas en México necesitan reflejar la diversidad. Y cada que nosotros entramos a redes sociales y cada que nosotros vemos publicidad, nos seguimos dando cuenta que 9 de cada 10 anuncios tienen comunicación estereotipada, sin considerar que es una generación que está dispuesta a pagar más por un producto y un servicio diverso. Y entonces entramos rapidísimo a lo que tiene que ver con el marketing inclusivo. Pues marketing inclusivo podría parecer algo muy sencillo, ¿no? Solamente poner personas diversas y entonces ponemos a alguien con discapacidad y ponemos a alguien de la comunidad y listo, se soluciona el problema. Pero no es así. El marketing inclusivo es una tendencia que se empezó a gestar desde 2020 en el mundo. Existen agencias especializadas en Reino Unido, en Canadá, Esperanto, en México, en donde nos enfocamos en generar marketing inclusivo que no solamente es retratar a personas diversas, se trata de seguir una metodología, se trata de retratar problemas sociales y se trata de retratar de forma auténtica a la diversidad. ¿Y por qué es importante? Porque si estamos dirigiéndonos a un mercado que se da cuenta fácilmente si nuestra comunicación es muy estética, nos podemos meter en graves problemas si queremos hacer comunicación inclusiva, pero no trabajamos de la mano de especialistas o si no capacitamos y preparamos a nuestro equipo de comunicación sobre la forma correcta de hacer las cosas. Hay beneficios muy importantes en hacer marketing inclusivo y esto tiene que ver con el tema que a mí me gusta retratarlo así, de el océano azul. Existen mares rojos. Seguramente esta metáfora la han escuchado muchas veces, ¿no? Existen mares rojos en el mercado y uno de ellos es el de la publicidad y el marketing. Porque algo que no mencionaba al inicio, pero que también lo muestran los estudios, es que la generación Z es la generación que más escabulle a la publicidad digital. Es la que menos puede ser encontrada y las plataformas como Programmatic son las que se están dirigiendo a ellos, porque utilizan bloqueo de privacidad, no utilizan las cookies, tienen muchísima protección para no caer o no incurrir en esta publicidad que probablemente otras generaciones incurrimos más fácilmente. Entonces, en un mundo de publicidad, en donde estamos en un mar rojo, imaginen un mar lleno de tiburones, lleno de sangre, donde estamos siempre compitiendo por la atención del usuario, todos mostramos la misma publicidad. Todos mostramos los mismos stocks de imágenes, los mismos anuncios o el mismo tema aspiracional. Cuando nosotros estamos yendo a los mercados diversos, estamos encontrando un océano azul en donde con menor inversión y menor publicidad podríamos llegar a un número mucho más grande de personas, porque aparte de podernos apropiar y sobre todo de conectar con estos mercados diversos, donde por decir números generales, no son mercados, ni son comunidades, ni son grupos minoritarios. El 16% de las personas en México viven con una discapacidad visible o no visible. El 14.5% de las personas en México son personas que de alguna manera viven dentro de algún tipo de diversidad o divergencia. Entonces, en este sentido, es muy importante, súper importante entender que vamos a poder encontrar una ventaja competitiva en el tema de los mercados diversos. Perdóname porque aquí ya el perrito me distrajo un poco. Pero bueno, vamos al tema ahora de cómo hago comunicación inclusiva. O sea, ya estamos hablando del océano azul. Ya estamos hablando de este grupo en donde nosotros muy probablemente vamos a poder tener una diferencia porque vamos a llegar a personas adultas mayores, personas con discapacidad, grupos de la comunidad LGBT y a los centennials. Ya no tenemos que estar peleándonos por las mismas personas, pero no solamente se trata de poner a una persona en la comunicación. Hoy les voy a dar solamente estos elementos clave que si ustedes van a hacer una comunicación inclusiva, sí o sí deben de tener, porque las prácticas de marketing inclusivo en el mundo marcan que son indispensables. La primera de ellas es que tenemos que contar con un reparto inclusivo y diverso. Es muy común
ver que en películas, que en comerciales o que en algún otro tipo de contenidos nos retratan a personas de la comunidad o nos retratan a personas de comunidades trans, etcétera, con actores heterosexuales. Cuando al final de cuentas los espacios para las personas de la diversidad son muy pocos. Tenemos que representarlos con personas de la diversidad. Técnicas o prácticas como el brown facing, maquillar a alguien para que se vea moreno, etcétera, hoy son inaceptables. En segundo lugar, tenemos que tener una historia inclusiva. Recuerdo muy bien una marca que se le ocurrió poner a personas de pueblos originarios al lado de modelos. ¿Por qué? Porque les parecía buena idea. Y eso no es una práctica inclusiva, porque las personas ni siquiera tenían un contexto ni un porqué de participar dentro de la comunicación o el comercial. Y finalmente, que la inclusión sea la finalidad del mensaje. Hay materiales en los que nosotros les vamos a compartir un ebook en donde podemos ver casos y ejemplos de comunicación donde la inclusión está siendo parte de la historia de la marca. No solamente estamos comunicando con una persona de la diversidad, no solamente estamos usando el lenguaje inclusivo. La inclusión se vuelve parte del mensaje y de la finalidad de la campaña. Entonces, ya que tenemos estos tres factores, solamente pongo esto porque como mercadólogos estamos basados en números y no todo lo que decimos viene de nuestra imaginación. Hay estudios formales como consultoras, dentro de ellas Kantar, Nielsen y algunas otras, donde se mide, justamente este estudio tiene que ver con el estudio global de monitor de Kantar. Y aquí lo que se ve es los números de interacciones que obtenemos de engagement rate cuando tenemos comunicación de la diversidad y cuando tenemos comunicación tradicional. Todos estos números son mayores. Podemos ver que el potencial de ventas, la probabilidad de ventas a corto plazo, son mucho más altas que si tuviéramos comunicación tradicional. Y podemos ver ejemplos que no solamente ocurren en el mundo. Y aquí les pongo uno de tantos, porque en México está pasando, no a la misma velocidad que en otros países, pero está pasando. Y tenemos un caso que quise retratar hoy porque todos, todas y todos lo conocemos. Y es el caso de Wendy. Nosotros pudimos ver que Wendy tuvo más votos, incluso que algunos candidatos presidenciales en la elección pasada en un país en donde regularmente los temas de la comunidad trans eran temas sumamente considerados tabú, que no se querían tocar, todas las personas, desde el más liberal hasta el más conservador, apoyó a Wendy en la Casa de los Famosos, con el número de votos que tuvo que superó los votos de un candidato, de un precandidato presidencial. Y esto nos habla de que su historia cumplía con los tres elementos. Contábamos una historia inclusiva, teníamos un talento inclusivo y la inclusión era la finalidad. Tuvimos la oportunidad de escuchar de primera mano, sin ningún tipo de guiones en específico, la historia de alguien diverso. Y como este caso podemos ver el de Michelle Rodríguez con cuerpo diverso, podemos ver el de Yalitza Aparicio y podemos ver muchos más. Pero para ir cerrando un poco esta introducción sobre el marketing y poder seguir aprendiendo de la generación Z en los mercados inclusivos y de cómo se comportan, me gustaría decirles que esto es una estrategia para todas aquellas empresas que quieran ganar y ser líderes en el mercado, porque tiene ventajas y tiene ventajas sociales y también tiene ventajas económicas, pero voy a empezar por las ventajas sociales para ir cerrando. Las ventajas sociales es que si nosotros estamos construyendo una marca, tenemos una mayor probabilidad de construcción de marca a largo plazo. Vamos a trabajar en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 de la ONU, lo cual la mayor parte de las empresas en diversidad e inclusión lo hacen. También impulsamos cambios sociales positivos y ayudamos a la aceptación y estima. Pero aquí en la parte de cambios sociales positivos me gustaría hacer un paréntesis pequeño. Nosotros pensamos que esto se trata de comunicación y va más allá. Si nosotros retratamos y nos acostumbramos a ver a personas diversas, el día de mañana vamos a poder ver a directores generales que puedan ser personas de un pueblo originario. Podemos ver mucho más posiciones gerenciales y directivas de personas que somos de piel morena, personas de la comunidad LGBT y personas con discapacidad. Podemos empezar a acostumbrarnos porque nuestros sesgos nos hacen pensar que las personas más capacitadas, si hoy pensamos en un piloto de un avión, muy probablemente pensaremos en un hombre blanco, cisgénero, porque lo asociamos con la capacidad de las personas. Entonces esto va a generar más oportunidades y más cambios, porque la visibilidad va de la mano de la existencia de una comunidad.
Y cuando nosotros visibilizamos algo, existe. Y cuando algo existe, tiene derechos. Y estamos impulsando cambios positivos muy importantes y muy relevantes. Y ya para cerrar, vámonos a los cambios económicos. ¿Qué pasa con los cambios o con las aportaciones económicas? Hoy los temas de diversidad e inclusión son un reto para las empresas, porque la verdad, no estoy diciendo que todas, pero la mayoría lo hacen por cumplir. La dirección no se involucra en estos cambios porque sabemos todos que el interés en este mundo y en esta sociedad capitalista donde vivimos está en las metas, en las ventas y en los ingresos. El marketing inclusivo tiene la posibilidad de generar recursos porque hay objetivos y hay un retorno de inversión para las marcas. Porque, número uno, nos podemos volver líderes en mercados, en específico hablando de mercados millennials y centennials, porque estamos también llegando a cambios importantes. ¿Qué pasa si alguien se preocupa por ese 16.5% de adultos mayores? ¿Qué pasa si alguien se preocupa por ese casi 10% de personas de la comunidad LGBT que existe en el mundo? Y hay un dato también súper importante. Los boomers, el 3%, de acuerdo a un estudio que se generó el año pasado en Estados Unidos, los boomers, el 3% se consideraba personas de la comunidad LGBT. Los centennials, el 20% se consideran bisexuales, parte de la comunidad LGBT, y son números que son abismales, porque también estamos generando mayor retorno de inversión y mayor probabilidad de ventas a corto plazo. Entonces, lo que estamos haciendo si hacemos marketing inclusivo es de forma inteligente trabajar en diversidad, trabajar en inclusión, trabajar en cambios responsables y trabajar en tener una ventaja competitiva como marca y en poder hablar con nuestra dirección y poderles decir que esto no se trata de una acción cosmética, que se trata solamente de generar un cambio mucho más grande y mucho más apto para nuestra comunidad. Por si teníamos dudas, y ya para cerrar, sería apropiado que aquí tuviéramos un acercamiento de cómo es la interacción entre una centennial con las marcas. Y para esta ocasión me gustaría dejarlos con Pablo y Amy. Gracias, Nan. Pues bueno, vamos a darle la bienvenida a Amy. Y justo la idea de este webinar es que tuvieran datos importantes, que tuvieran, obviamente, desde el primera mano de Mario, datos sobre qué está pasando con la juventud desde la parte del Estado y cómo estamos trabajando en este sentido. Pero me gustaría cerrar, y no podíamos cerrar con un grupo de millennials solamente hablando de los centennials, sino también con los centennials desde la comunidad. Entonces, les presento a Amy. Y Amy, bienvenida. Me gustaría un poco que nos platicaras un poco sobre quién eres. Ok, bueno, yo soy Amy. eh, Ahora pertenezco a Esperanto, estoy en el área de relaciones. Y pues bueno, creo que me parece muy coherente este proyecto, porque así como justamente tu, ¿cómo se dice? O sea, tu punto es representar a la diversidad. Entonces, el hecho de que tú contrates y que en tu empresa haya personas de la diversidad, de grupos diversos, no solamente de la comunidad LGBT, creo que me parece bastante interesante, bastante importante. Y pues bueno, más que nada, agradecerte por incluirme en esta ocasión, porque está siendo coherente con lo que estás haciendo. Entonces, pues bueno, yo estoy encantada. Oye, Amy, y cuéntanos cómo has vivido ser una mujer de la comunidad trans de la generación Z. ¿Cómo ha sido tu experiencia? ¿Cómo has transitado esta parte? Mm, pues bueno, no puedo decir que ha sido extremadamente difícil, sin embargo, sí ha sido fácil a comparación de mis otras hermanas que pues existieron antes que yo, que han hecho como toda esta lucha social por que seamos aceptadas, que seamos representadas, visibilizadas. Entonces, ha sido fácil porque he tenido mucho apoyo por parte de las personas que son de mi generación. Muchas veces he tenido, obviamente, discriminaciones, pero ha sido como por parte de personas que pues ya no pertenecen a mi generación. Realmente he sido, pues, discriminada, sí he sido discriminada, sin embargo, yo, a lo que yo he percibido es más que nada por gente más, pues, que no es de mi época.
Entonces, todas las personas de mi generación, la verdad, han sido bastante, perdón, me han apoyado bastante y pues yo me he sentido muy, muy incluida y pues sí, así ha sido como mi interacción en esta época. Sí, y que va un poco de la mano, ¿no? Con lo que nosotros veíamos en los datos de que la generación Z es una generación mucho más abierta sobre estos temas, pero ahora queriendo ayudar un poco a las personas que manejan una marca o que están conectadas, que nos ven desde algún lugar en donde tienen comunicación diversa, ¿qué elementos o qué cosas hacen que tú te sientas incluida en la comunicación como una centennial? O sea, ¿qué es lo que hace una marca, una empresa que hace que tú digas, soy parte de ellos? Ajá, bueno, quiero también comentar que yo como parte de cierto grupo diverso, me doy cuenta y apoyo a las marcas que apoyan a grupos diversos. O sea, puede que una marca apoye a personas con discapacidad y obviamente como persona de un grupo diverso, me doy cuenta que siempre queremos ser representados en alguna marca. Entonces, no importa que no se hable de mí, no importa que en esta marca no estén como apoyándome a mí, sino que apoyen a los grupos diversos. Muchas veces, bueno, en redes sociales saben que ahorita está ocurriendo como que todo este movimiento, pero muchas veces las personas se cuestionan de que por qué solamente luchan como por inclusividad de la comunidad LGBT. No, realmente nosotros, la comunidad LGBT, también estamos conscientes de que existen muchas otras personas, muchos otros grupos diversos que necesitan ser representados. Por ejemplo, las neurodivergencias. Muchas personas no saben lo que es ser una persona neurodivergente y es algo que tenemos que poner sobre la mesa. Entonces, en esta época actual estamos hablando de todo lo que nos rodea, de todo lo que existe. Entonces, por eso, ahorita cuando una marca habla de cualquier grupo diverso, creo que es cuando yo me siento representada, porque yo digo, no solamente me está representando, bueno, no me representa a mí, pero representa a otros grupos diversos, que es lo que queremos ver en las marcas, representación diversa. Ok, y justamente hablando de esto, y es algo de lo que nos mostraban los datos y los estudios, que las personas de la generación Z no necesariamente necesitan verse representadas. O sea, puedo ser un hombre cisgénero, heterosexual, sin embargo, yo voy a apoyar a una marca que esté hablando a favor de la diversidad. No importa que no esté tocando alguna interseccionalidad o alguna diversidad de la que yo forme parte, porque yo voy a ser mucho más sensible de estos temas. Y en esta parte, Amy, y para ir cerrando, ¿qué podrías recomendar tú a una marca que hoy tiene esta intención de hacer la comunicación inclusiva, que quiere empezar a hacer marketing inclusivo, pero que también tiene miedo, ¿no? Porque claramente han habido casos que son los que, con los que nos quedamos desafortunadamente y no nos quedamos con los buenos, donde las cosas no han salido bien, donde la audiencia o el público se ha dado cuenta o ha dicho, no ha tomado con buena respuesta a esta comunicación. ¿Qué recomendarías en este sentido? Pues que siempre vayan de la mano de lo que dicen con lo que hacen. Justamente que no hagan washings, que siempre traten de representar dignamente a las personas de grupos diversos. Por ejemplo, bueno, yo tengo un amigo que está haciendo como ropa interior para mujeres trans. Es una marca muy pequeña, extremadamente pequeña, pero las personas trans, pues le consumimos, bueno, las mujeres trans en sí, le consumimos porque pues es algo que necesitamos. O sea, creo que las marcas deben comenzar a ver que sus productos puedan ayudar como a todos los grupos diversos. No, con esto no quiero decir que solamente se enfoquen en las mujeres trans. O sea, yo como un grupo diverso apoyo mucho a otros grupos diversos. Entonces me gustaría ver representada a cualquier otro grupo diverso en las marcas. Que las marcas no solamente hagan ¿cómo se llama? Que no solamente Simulación. exacto, que realmente hagan la lucha, o sea, que realmente el producto sea beneficioso para la diversidad que quieren representar. Entonces, creo que es muy importante que lo que hacen, lo que digan, también lo hagan.
Entonces, por ejemplo, ahorita hay muchas marcas, hablando de la comunidad trans, hay muchas marcas que yo veo que representan a las mujeres trans. Sin embargo, estas mujeres trans tienen características hegemónicas, o sea, son chicas extremadamente guapísimas, que las personas llaman que tienen cispassing, o sea, que no parecen como que son trans. Bueno, ese es un tema ya más complejo, sin embargo, estas marcas las incluyen a mujeres trans con mucho cispassing, y lo cual pues no nos hace sentir que estamos representadas. Obviamente, sentimos como muy padre por nuestras hermanas trans que están en la pantalla, están en redes sociales, las que veo en redes sociales, Wendy la comentaste hace rato. Obviamente nos sentimos como felices por ellas, porque ya hay más apertura para que se hable de nosotras. Pero creo que algo de lo cual me ha encantado de pertenecer a Esperanto es justamente que se hable y que se luche por que todos los grupos sean representados, que no solamente las personas con belleza hegemónica la representan en los medios, sino que todos los grupos diversos podamos estar frente a una marca. Y creo que con ese punto, creo que las personas y en nuestra generación vamos a estar consumiendo más, porque a mí me gusta mucho apoyar a las personas, a las marcas que pues apoyan de las cosas que no se hablan.